Bien, comenzamos el periplo o ciclo de charlas que van a constituir nuestro itinerario espiritual en el curso 2013-2014 en los Sasenkais de Espíritu y Zen. Buenos días a todos, espero que hayáis tenido un feliz verano lleno de experiencia y de práctica y que preparéis este largo otoño con fuerza, con perspectiva y con decisión de vivir el presente. Cuando yo comenzaba a reflexionar sobre por dónde encauzar la enseñanza este año, he querido realizar a lo largo del curso un itinerario espiritual personal. Ha coincidido el desarrollo de las charlas con la edición de este libro, que es mi último libro sobre espiritualidad y que satisfactoriamente ha coincidido con la edición en español del libro sobre contemplación de Billy His y de los maestros de contemplación de la nube del no saber. Hay un cierto paralelismo entre estos dos libros, sin que yo supiera que se iba a producir, porque tanto uno como otro son introducciones a la práctica del silencio desde la perspectiva de raíz cristiana, la contemplación, y desde la perspectiva de la tradición del Zen. En ambos se hace un recorrido concreto, en el que yo he editado un recorrido que incluso tiene un elemento novelado de por dónde pasa el ser humano en su búsqueda interior. La pregunta que quiero hacerme hoy, que quiero haceros hoy, es ¿cuál es el punto de partida? ¿Cómo es el comienzo de mi búsqueda, de mi práctica? Esto es algo que no es teórico, que no es un análisis conceptual o un descubrimiento, como muchas veces decimos, de una nueva filosofía. Y desgraciadamente a veces se confunde y se plantea como una nueva filosofía esto de la práctica contemplativa, o una nueva ideología, o una nueva religión. Cosa más dolorosa oír decir que el Zen es la religión del siglo XXI. Eso es algo que resuena, rechina a los oídos, porque no tiene nada que ver. Bien, cuando hablamos de mi punto de partida, mi momento en el cual decidí iniciar una nueva perspectiva, una nueva búsqueda, una nueva práctica, he de reflexionar sobre mi historia personal. En muchos casos esta reflexión lleva a comprender que todo comenzó con una crisis. Crisis es una palabra muy manida, una palabra que está siendo mal utilizada, porque en su sentido más correcto es cuando las circunstancias, los hechos contradicen el esquema vital en el cual uno se ha instalado, ya sea un esquema social, un esquema económico, un esquema personal. Estamos hablando aquí en primer lugar de un proceso de crisis personal, y esa crisis es cuando hay un hecho
o cuando hay unas circunstancias o una acumulación de circunstancias que llevan a comprender que las cosas no son así, que no pueden seguir siendo así. Una enfermedad grave, pone en tela de juicio el estatus vital en el cual una persona se sitúa. Muchos comienzan este camino tras una enfermedad grave, un cáncer superado o no superado, un accidente, un cambio en la energía vital brusca. Otros es consecuencia de un cambio en el horizonte vital. Este fue en gran medida mi caso, crisis en mi estatus profesional, crisis en mi estatus familiar, con un divorcio, crisis en la pérdida de unas circunstancias que parecía que eran seguras. A veces es una experiencia más dura, una experiencia de muerte, de un ser querido, muy cercano, o incluso de uno mismo, estar en el borde de la pérdida global de la existencia. O es algo menos aparente, algo como en el libro Carmela cuenta, un proceso de algo que por dentro nos indica que las cosas no están bien y que se acumula a lo largo de los años y que surge en determinados momentos cuando nos quedamos quietos. Parece que todo está perfecto, parece que todo está resituado, que tenemos el esquema de vida más o menos hecho, pero hay algo que no funciona y no sabemos qué es. Y no sabemos por qué tenemos siquiera que pensar que hay algo que no funciona. Incluso lo negamos, nos contradecimos en ello. Por cierto, en el planteamiento de un análisis de crisis o de circunstancias que ponen en tela de juicio nuestra vida, nuestra primera actitud puede ser la negación. Todos nosotros, seguro, tuvimos algún momento en el cual veíamos que teníamos que producir un cambio, pero había una resistencia. Esa resistencia a producir un cambio fundamental es muy humana y lleva continuamente a retardar una situación que ya no se sostiene. Eso es muy frecuente, por ejemplo, cuando uno llega a la conclusión de que su vida matrimonial, su vida familiar, ya no se sostiene en los parámetros ideales que en un principio parecían existir. Mi matrimonio ha fracasado, lo sé, no funciona, no tira, pero a ver si, pero le doy un poco más de cuerda, pero me excuso en que los niños son pequeños o que puedo perder el estatus económico que tengo, etcétera, y voy a tirar y voy a consentir, y uno vive el tran con tran sin enfrentarse a su vida. Un primer paso, y es un paso crucial en esta búsqueda, es decidir hasta aquí hemos llegado. Decidir, esto no puede seguir así y yo tengo que hacer algo. Tengo que empezar a buscar, a preguntarme cosas que no me he querido preguntar. Es curioso, el ser humano vive la mayor parte de su vida de espaldas a las preguntas, porque las preguntas importantes no tienen una fácil respuesta y son incómodas. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué va a pasar con esta existencia? O la seguridad de que voy a morir y enfrentarme con esa seguridad, con mi muerte.
vivimos de espaldas a la evolución de la vida, vivimos de espaldas a los contenidos de existencia y vivimos de espaldas a las circunstancias fundamentales de cambio de nuestra vida, entre ellos y fundamentalmente la muerte. Esto hace que estemos negociando continuamente con nuestra existencia. Que esta negociación se convierta en una forma misma de vivir. El proceso de desajuste entre estas preguntas que están en el trasfondo y la forma como vivimos, incluso como nos explicamos, las formulaciones de nuestro esquema particular de interpretación de la vida que hacemos, lo que esperamos, las pequeñas o grandes ilusiones, las expectativas de cosas, de pequeñas metas o de grandes metas que tenemos en nuestra vida y que continuamente las situamos allí. A ver, cuando llegue el verano mis vacaciones van a ser maravillosas, a ver cuando termine esto, este negocio que tengo cuando salga va a resolver esta situación que esta persona cuando la encuentre va a... Esas expectativas se truncan cuando estas preguntas se plantean por un hecho fundamentado, o no tan fundamental, por un hecho acumulativo. Y se produce un estrés, se produce una ansiedad de fondo si no nos enfrentamos a ellas. Porque el ser humano se rige en su evolución por la necesidad de explicación, por la curiosidad, por la necesidad de dar interpretación a su existencia. Esto no es negativo, esto forma parte de nuestra historia como linaje. Somos una especie en el universo que adquirió conciencia de existencia. Cuando pasamos la fase homínida, el tránsito principal es salir de simplemente ser a saber que se es. Y este saber que se es generó la necesidad de hacer preguntas. Y esta necesidad de hacer preguntas forma parte de la evolución general de lo existente. El universo haciéndose a sí mismo llega a un nivel que llamamos de inteligencia, en el cual surgen preguntas y surgen interpretaciones. Y el ser humano, durante varias fases, esto está muy bien analizado por Ken Gilbert en el proyecto Ant-Man, uno de sus libros antiguos, hay diversas fases en las cuales surgen los mitos como explicaciones, surgen el mundo mágico como interpretaciones para intentar entender lo que existe, surge la religión, la ideología, como dogmas, como teorías permanentes que han de servirnos y que son, por cierto, utilizadas como mecanismos de poder, porque yo tengo la interpretación, yo tengo la información, yo tengo la ley que rige la existencia de los hombres en función de esa interpretación. Por eso las religiones, las ideologías, han servido como legitimadoras de estatus sociales, porque el planteamiento del poder, que luego volveremos a él, es un elemento central en esta fase de conciencia, en la fase de conciencia racional, en la cual la búsqueda de respuestas que sean seguras y que nos den seguridad formaba parte
de nuestro modelo de existencia, un modelo dirigido hacia la supervivencia. Supervivencia que se basa primero en el plano físico, pero también en el plano emocional y existencial. En cualquier caso, hay que dejar que nuestra historia personal, como personas que salieron de un esquema de seguridades, se produce a partir de un momento en el cual el estrés, la enfermedad, la ansiedad, el disconfort de que algo no funciona, se convierte en nuestra gran oportunidad para el cambio o para el no cambio. Y ahí tenemos una lección. En esa lección en muchas ocasiones no nos gusta plantear que hay una amenaza general de los esquemas de nuestra existencia y solemos proyectarlo en algo que podamos manejar. Por ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad, atribuimos un esquema de interpretación, que es el esquema maquinista, es un problema de nuestro cuerpo que no es nuestro problema resolver, es problema del médico, y entonces lo situamos ahí fuera y nos colocamos en plan pasivo: oiga, resuélvame usted esta situación. Un distrés emocional. Bueno, pues pensamos que son estados pasajeros que van a evolucionar y que debe haber alguna fórmula, alguna pastilla, algún esquema que nos resuelva el tema sin necesidad de meterle mano a elementos más profundos. Cuando la consecuencia de nuestra crisis es una pérdida, ya sea divorcio, ya sea muerte, tendemos a, después de pasar el proceso de negación, a dejarlo ahí, a aparcarlo, como si nuestra existencia pudiese seguir sin meter eso en la ecuación. Y eso produce a veces patologías importantes hacia el futuro. O sea que el proceso de lo que yo llamaría susurros interiores, esto es, llamadas desde dentro a toques de atención en nuestra vida, que surgen en la vida, puede ser respondido con negociaciones, con desplazamientos, con transferencias que no nos hagan coger nuestra vida, como se diría, por los cuernos, coger nuestra vida de frente. Y esto nos hace sufrir. Y esto nos hace a veces pasar años y años sin haber encontrado un esquema que nos permita salir de este proceso que a veces se acumula y se enquista como una enfermedad crónica, un asma, una colitis ulcerosa, una úlcera, una artritis, un cáncer, que es la proyección hacia afuera del desajuste. Yo parto de la idea de que el ser humano es un conjunto de energías y de flujos y de fisiología que se mueve hacia arriba y hacia abajo, y que no hay una separación entre nuestro alma, nuestro espíritu, nuestra emoción, nuestra energía y nuestro cuerpo. Todos son agregados diferentes que mueven en esta manifestación de vida que somos. Entonces, cuando tenemos ese desajuste, esta proyección enquistada como consecuencia de nuestras decisiones, proyecta hacia nuestro cuerpo aquello para lo cual somos más vulnerables. O sea, ahora mismo surgía en las noticias que hay científicos que están descubriendo la base genética de un montón de cánceres.
base genética que indica predisposición. El resto lo hacemos nosotros. El resto lo producimos en función de nuestras elecciones de vida, desde lo que comemos hasta cómo nos comportamos, cómo es nuestra vida en su conjunto. Pero nosotros somos los creadores de nuestra existencia. Este ansia por encontrar respuestas ha existido a lo largo de toda la historia. No es un tema particular de este siglo nuestro. No es un tema que hayamos llegado a un momento en el cual de pronto nos tenemos que pegar un salto nosotros. Es un proceso que se ha mantenido a lo largo de los milenios. Y las respuestas, o la experiencia, más que respuestas, y la acción de los seres más avanzados de entre nosotros, suelo citar siempre en primer lugar al Buda y a Jesús de Nazaret, son saltos de respuesta o saltos de experiencia en esta búsqueda de nuestro linaje. Ellos son nuestros grandes hermanos, que más que darnos una respuesta que nos sirva, nos han mostrado un programa de acción. La tendencia natural de los hombres no es tanto enfrentarse a un proceso dinámico de transformación de la existencia, sino a dar respuestas que den seguridad. Esas respuestas que den seguridad son nuestras filosofías, nuestras religiones, nuestras metafísicas. Y esas respuestas que dan seguridad son la excusa para nuestro instalarnos en yo sé lo que pasa, yo sé la verdad. Y en esa verdad me agarro y a eso me ato, porque tengo una interpretación que me ayuda a no tener esta ansiedad, no tener esta pérdida. Hasta que no rompamos con dogmas fáciles, no rompamos con las seguridades, no rompamos con esas certidumbres a las cuales estamos agarrados, estamos apegados. Hasta que no renunciemos a las verdades absolutas que determinan de una vez para siempre la existencia, que dan una interpretación global de la realidad, no estaremos preparados para la transformación que es necesaria. El buscador espiritual es la persona que desde la humildad de la aceptación de no sé, desde la humildad de la aceptación de mi vida ha llegado a un punto de transformación que he de aceptar, desde la aceptación de la realidad tal y como se presenta, se pone a luchar, a aceptar la transformación en una búsqueda interior de experiencia, que no de teorías, que no de compresiones completas. Entre la búsqueda exterior de interpretaciones dogmáticas y la búsqueda interior, que a veces es oscura y a veces lo que hace es cerrar la capacidad de atarse o agarrarse a algo, existen dos caminos. No avanzaré hoy mucho más hacia adelante en el tema de la búsqueda y cómo es ese proceso de búsqueda que luego se convierte en no búsqueda. No avanzaré más en esto, porque quiero realmente matizar muy vivencialmente este punto de partida. Quiero que todos vosotros analicéis vuestra historia personal y encontréis esos susurros,
esas llamadas, esas insinuaciones, esos momentos donde uno se queda sin saber hacia dónde, pero ya no se puede uno dar las mismas respuestas fáciles, porque son momentos muy valiosos. Es duro decir que la muerte de un padre es un momento valioso de oportunidad, o que un divorcio, o que una enfermedad grave, o que un accidente. Si uno repasa la historia de las grandes personas, siempre hay el mismo proceso. Un momento de no puedo más, no puede ser así, no puedo seguir con el tran-tran, un salir de lo común, salir del espacio común y una aceptación de la incertidumbre. Lo vemos en Jesús de Nazaret, que en un determinado momento, posiblemente la causa última, o sea, la gota que desbordó el vaso no la conocemos, podemos intuir que es cansados sus ojos de poner lágrimas al sufrimiento de la gente que veía a su alrededor, decide salir de su casa, salir del esquema familiar, salir de su estatus de primogénito de una familia de artesanos e irse en búsqueda. Primero hacia un profeta, hacia Juan, y luego hacia el desierto. Y allí en el desierto, en oscuridad, vivir su propio proceso de transformación. El Buda igual, sale de su esquema de seguridades. Si uno, y su esquema de seguridades es el palacio, es el esquema de que todo está estabilizado y que la seguridad y la felicidad queda asegurada, y ante la transformación de la existencia, enfermedad, muerte, decaimiento, se hace la pregunta del sufrimiento, y desde esa pregunta del sufrimiento peregrina en búsqueda. Y esa peregrina en búsqueda no es un peregrinaje de teorías. De hecho, estuvo con muchos maestros que le contaron muchas técnicas y muchas teorías, formulaciones de la vida. Incluso estaría con muchos sabios del Vedanta que también daban interpretaciones. No le sirvió, necesitó sentarse en silencio. Y en ese sentarse en silencio vivir la experiencia interior. Luego, el salto de la llamada a la contemplación, de la llamada al Zen, es el salto de salir de lo común, salir del lugar propio, para ir a un sin lugar, en el cual sentarse y aceptar en silencio que no tengo respuestas. Y ahí vivir el proceso interior. Ese salir realmente, ese estar dispuesto a no seguir renegociando con la propia, los propios pequeños dogmas, los propios pequeños estatus, ese aceptar con radicalidad un cambio global de la existencia, es un elemento principal en este camino. Si venís al Zen para añadir algo, un ornato, a todo un esquema vital que más o menos tenéis hecho, no os servirá de mucho. Si os encontráis en una búsqueda de un silencio interior, por aquello de la tranquilidad y la paz personal, de añadir un elemento de serenidad a una vida cuyos esquemas globales creéis que no debéis de tocar, tenéis que volver a replantearos el esquema, porque todos nosotros hemos tenido que aceptar un interrogante radical en nuestra existencia
sobre las seguridades, sobre los apegos, sobre los esquemas que de alguna manera no queremos soltar. Y hay cosas que duelen mucho soltar, porque han sido un proceso acumulativo de muchos años. No significa necesariamente que todo hay que soltarlo, que nada ha de quedar, pero sí significa existencialmente que los esquemas teóricos de solución de la vida y de interpretación de la realidad no nos van a ser muy válidos en este camino. Vamos a necesitar el coraje de entrar en oscuridad. Por eso lo llama el autor de la nube del no saber. Porque el primer paso de nuestra práctica en el silencio es aceptar entrar en oscuridad. Y aceptar entrar en oscuridad es dejar en la puerta teorías, dejar en la puerta respuestas inmediatas y renunciar en la experiencia de la práctica a las teorías y a las respuestas inmediatas. Quizás durante un periodo, hasta acostumbrarnos, necesitemos algún instrumento. Repetir palabras, visualizar al principio, etcétera, pero poco a poco tenemos que ir soltándolo todo. Luego el proceso de la práctica del Zen, de la práctica de la contemplación en el silencio, es un proceso de ir soltando las asunciones e identificaciones y seguridades que hemos creído que estaban intocables. Práctica del Zen es la práctica del momento presente. La práctica del momento presente implica romper como esquema de funcionamiento vital con las expectativas del futuro o con las cargas del pasado. Romper no significa no ser lo que hoy es, lo que hoy somos. Significa no estar colgado, no estar identificado. Soy alguien como consecuencia de todo ese recorrido a donde he venido a parar. Y hoy mi perfil viene determinado por ese recorrido. Y soy alguien en función de lo que construiré hacia el futuro, de lo que espero construir. No. Es este momento en su expresión, que en su expresión se pierde el perfil de esa identificación con una historia personal o con unas expectativas de futuro. En eso se plantea un cambio de perspectiva y de visión. Esta mañana, en la meditación del bosque, yo citaba la charla del ciego Bartimeo, que tendréis en la web, en la cual la figura más potente es yo sentado al pie del camino, ciego y mendigando que se me resuelva la vida. De pronto soy capaz, desde mi propio interior, de soltar un clamor diciendo: Señor, que vea. Ese Señor que vea no es Señor, dame una nueva teoría, una nueva verdad absoluta a la cual pueda agarrarme, sino que déjame que me desprenda de todo este mendigar y por fin que comprenda cómo vivir. Jesús no devuelve a las personas un dogma interpretativo, sino da un proceso de cómo vivir. Luego, todo nuestro esquema de funcionamiento es un proceso de cómo vivir. Seguimos. Entonces, ¿cuál es entonces la gran tarea? La tarea que he de iniciar desde la perspectiva de aceptación de este momento crítico. Hay diversas propuestas
a nivel global de la historia de la humanidad sobre cuáles son las grandes tareas de la vida. Primero, se suele decir, mi tarea es buscar la verdad. Si las verdades que he obtenido hasta ahora, que he interpretado hasta ahora, no me han valido, he de seguir buscando hasta encontrar la respuesta definitiva. La verdad como absoluto, como incertidumbre, como seguridad. Cuidado con convertir la experiencia de lo místico, de la contemplación, en una búsqueda de verdad. Porque no es un proceso de interpretación. La nueva conciencia a la que aspiramos, el salto de lo racional, implica la comprensión de la experiencia. Pero esa comprensión de la experiencia es una comprensión en los términos de lo relativo, no de lo absoluto. No puede ser impuesta a los demás. Nuestra tarea de búsqueda de comprensión es una búsqueda de experiencia, no es una búsqueda de un nuevo dogma. Y eso tenemos que cuidarlo en este camino que recorremos. Segundo, podemos tender rápidamente a estar en el lugar adecuado, en estar haciendo la tarea adecuada, tener una misión vital. Efectivamente, la búsqueda de la comprensión de nuestra existencia implica necesariamente que nuestra vida tenga sentido. Pero nuestra vida tenga sentido también es dialéctico. No hay una gran misión válida para todos. Hay una manifestación de la existencia y un compromiso radical con la existencia en este momento. El practicante espiritual es alguien apasionado con la vida, comprometido con la existencia en este momento. Pero también llamo la atención de que vigilemos esos grandes proyectos que se irradian hacia el futuro y que de alguna manera vienen definidos de delante atrás. Efectivamente, el proyecto vital nuestro es comprender y amar, pero ese comprender y amar es dialéctico, se mueve en cada momento, se transforma en cada momento y debemos estar abiertos a esa transformación en cada momento. Puede ser que la respuesta a nuestra tarea vital sea la solución de nuestra deficiencia, la solución de lo que nos falta. Creemos que nos falta algo y queremos rellenarlo. Y ahí tenemos un problema. Porque en esta crisis, que es nuestro punto de partida, podemos de pronto sentirnos solos. Y entonces nuestra deficiencia es esta soledad, este encerramiento en un yo que se siente solo. Y la solución que podemos dar a esto es la búsqueda de alguien o de alguienes que solucionen nuestra soledad. La búsqueda de alguien, la búsqueda de la pareja ideal, la búsqueda de la persona o del ser o de la situación que resuelva nuestra soledad o nuestro aislamiento al incorporarnos a un grupo. Los grupos espirituales a veces tienen como enfermedad este elemento, que es la solución del aislamiento en que la persona se sienta. Hasta que una persona no comprenda que no hay soledad, que no hay esa deficiencia, no está preparado para introducirse realmente en una sangha. También podemos percibirlo, esta deficiencia, como una incapacidad de acción. Y entonces nos convertimos en buscadores del poder. ¡Ay, cuántos buscadores del poder! Esta es la historia del hombre. Nos pasamos la vida intentando controlar nuestra existencia y la de otros.
y manipular nuestra existencia y negociar con los demás y estar en posición de preeminencia para poder indicar a los demás lo que realmente consideramos justo y lo que consideramos adecuado, o utilizar a los demás en función de nuestros intereses o de nuestras necesidades. Este proceso de poder es la historia de la humanidad y es nuestra historia personal. Bien, no estamos satisfechos con el proceso que ha seguido la humanidad. No estamos satisfechos con el proceso que ha seguido nuestra vida. Un proceso en el cual nos sentimos atrapados, un proceso en el cual las limitaciones y la incapacidad de superar nuestra sensación de decadencia, de sufrimiento, de no aceptación de los momentos que pasan en nuestra vida, nos coloca con el gran interrogante: ¿qué hacer? ¿Cuál es el destino de nuestra especie? ¿Cuál es el destino de nuestras vidas? ¿Cómo hemos de cambiar para poder superar esta contradicción vital fundamental del linaje humano? Esta sería, en principio, la gran tarea del hombre. Esta sería la gran tarea de cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa gran tarea? ¿A qué paso tenemos que dar? ¿Cómo tenemos que dedicar nuestra existencia para poder cumplir con esa gran tarea? Normalmente el hombre se ha movido siempre por misiones, por búsquedas, por capacidad o incapacidad de desarrollo de alternativas a la existencia, y eso ha generado, pues como antes decía, los mitos de la humanidad, los grandes paradigmas, las grandes interpretaciones de la existencia que han intentado guiar la evolución de las cosas en nuestra vida y han intentado convertirse en el marco protector de esta sensación de insuficiencia. Ante esta sensación de insuficiencia, de nuevo, mirar hacia adelante, mirar hacia arriba, mirar hacia la búsqueda de un Salvador, hacia la búsqueda de alguien que nos redima, hacia ese, entre comillas, ser superior que resolverá, que ha resuelto nuestro origen y que resolverá nuestro destino. Sin embargo, esto es un escape hacia adelante. El misterio de esa gran tarea es a lo que nos enfrentamos hoy. La nube del no saber, como sabéis, esa gran obra de un místico anónimo que tiene dos obras principales. La segunda es Guía Particular y es una obra de madurez. La primera es una obra con mucha energía, joven, expresada dentro de su cultura. Dice que la tarea del amor contemplativo es la tarea más importante a la cual te puedes dedicar, dirigiéndose a su acólito, dirigiéndose a su guiado. La tarea del amor contemplativo es la mayor tarea a la cual un ser humano se puede dedicar. Otros místicos modernos y otros autores, como nos recordaba Teresa Guardans recientemente en las jornadas de julio, habla del desequilibrio entre una visión racional, conceptual de las cosas, desde una interpretación de la realidad en función de intereses y quereres, y esa contemplación silenciosa a la cual le dedicamos poco tiempo. Contemplación silenciosa de la realidad que tiene que balancear nuestra comprensión de la vida. Otros autores
hablan de la necesidad de dar un salto de conciencia que nos permita superar nuestra visión limitada de las cosas. Se ha discutido mucho sobre el tema de si lo que el ser humano tiene como fin es comprender su realidad y por lo tanto alcanzar la sabiduría, o si lo que el ser humano tiene es que desde la comprensión de realidad realizar las acciones consecuentes. Los grandes paradigmas humanos de nuestra historia, me estoy refiriendo como siempre al Buda y a Jesús de Nazaret, hablan de una acción, no hablan de interpretación de la realidad, pero hablan de una acción desde una experiencia, que he sintetizado muchas veces en alguna de mis charlas como una experiencia de metanoia, esto es de traspasar el estado actual de conciencia. Pero esa metanoia no es mental, no es conceptual, no es pensar de otra manera, es experimentar la realidad de otra manera. Y desde esa experimentación de la realidad de otra manera, convertir, transformar la vida. Esta es la gran tarea que nos toca a cada uno de nosotros. Muchas veces nos planteamos, yo recuerdo, ha sido una constante en mi vida, entendía que había que hacer algo importante en el mundo. Desde mi yo, desde mi visión egoica de ser importante, la forma de yo ser importante es hacer algo importante en el mundo. Y estaba todo el tema de mesianismo, de salvar el mundo, de ayudar a la gente y así de alguna manera ayudarme a mí mismo. Esto es una trampa, es un circunloquio que vuelve a caer en el tema que hablábamos antes del poder. En los esquemas sociales y filosóficos del siglo pasado, en Europa, fundamentalmente en torno al tema de la Revolución del 68 y las décadas posteriores, el planteamiento básico que había era la transformación social, transformando las condiciones estructurales de poder. Pero la crisis del 89 y posteriormente la crisis en el entorno del siglo nos han llevado a replantearnos profundamente si es posible una transformación de las condiciones sociales de la existencia sin transformar las condiciones individuales de la existencia. O dicho de palabras más sencillas, ¿es posible que ayudes al mundo sin haber cambiado tu corazón? Mi respuesta hoy es no. No significa esto que tienes que esperar sentado hasta que tu corazón, tu mente, tu forma de ver la realidad se cambie para luego dar el paso, en un futuro, de contribuir a la ayuda a tus semejantes, sino que todo se mueve de una forma dialéctica, entremezclada. De hecho, en las palabras de Jesús de Nazaret, la entrada en el reino de Dios es un proceso de metanoia que al mismo tiempo lleva a un proceso de ejercicio del amor desinteresado. Pero no se puede partir de un olvido de la transformación interior y exterior de las condiciones individuales de la existencia. Y ese es el primer paso de la gran tarea que nos toca. Enfrentarnos con nosotros mismos, tomar la dirección de nuestra existencia y comenzar a transformarla. ¿Y cómo se realiza esa tarea? ¿Cuál es el cambio
que hemos de realizar, cuál es el cambio principal que hemos de realizar en este camino que estamos decididos a emprender. Porque claro, como decía a lo largo de la charla, hay un momento de crisis, un momento de oportunidad y un momento de decisión. Ese momento de decisión, sí, estoy dispuesto, tengo que salir de casa, tengo que salir del lugar común, tengo que salir del tran-tran en el cual me planteo e intentar dar un paso hacia una transformación vital que me haga superar esta sensación de sufrimiento, de insuficiencia, de incapacidad y de falta de norte. Nuestra forma de percibir la realidad, consecuencia del cultivo en nuestra propia evolución genética y filogenética de un sustrato de yo que nos permita prevalecer en relación con otras especies, se ha convertido en el actual estadio de nuestra existencia en una limitación fundamental para poder realmente situarnos en el universo. Habría que decir que el ser humano, en palabras de Teresa, esa especie extraña que no tiene en su proceso genético predeterminado todas sus actuaciones, sino que está relativamente en blanco para una adaptación más flexible, más maleable de las condiciones de la realidad, se encuentra como expresión de la vida, como expresión de la evolución de la existencia, en un punto crítico. El salto que se dio a lo largo de miles de generaciones hasta constituir al Homo sapiens, al hombre racional, ese salto ahora tiene que dar otro salto. Y ese salto se va previendo, se va viendo en los adelantados de nuestra especie, que es una forma diferente de ver. Pero eso no se hace simplemente en una mutación espontánea en un determinado momento, se hace a base de una presión de adaptación y de comprensión en la realidad. Y esa presión es el trabajo individual que cada uno de los elementos de nuestra especie tiene que hacer. Y esa presión es cultivar la mirada silenciosa, cultivar el amor contemplativo, cultivar la transformación de ver la realidad. Ese trabajo que ha de combinarse con una expresión vital, porque no es un trabajo fuera de la vida, sino que es un trabajo que forma parte de y se sitúa en la actividad cotidiana en la cual nos movemos, es un trabajo donde habremos de combinar nuestra mente lógica racional, instrumento maravilloso que ha de servirnos para catalogar y comprender cosas, con nuestra mirada silenciosa contemplativa que mira directamente la realidad y percibe mucho más, percibe más directamente, percibe sin clasificación, percibe sin adjetivos. La combinación de las dos formas de ver, no la eliminación de una, implica un salto de visión completo que nos ha de transformar. Digo no la eliminación de la visión conceptual, racional, discriminativa, pero sí el apagamiento para que lo otro pueda surgir. Hemos de dedicar tiempo a la tarea de la mirada silenciosa, del cultivo de la presencia, y para ello hemos de tamponar en el ejercicio nuestra otra visión para que de alguna manera crezca
el arbolito que se quedó pequeño mientras éste ocupó todo el espacio. Esto es muy importante. La comprensión de esto es muy importante porque ha de ser una comprensión más allá de la mente. Hemos de percibirla dentro de nuestro corazón y decir, sí, he de hacer. No es un tema de catalogar lógicamente una mente, un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, etc. Es un tema que o penetra dentro y se percibe más allá de nuestra evolución racionalista, o no daremos el paso que es necesario. He dicho que la transformación que buscamos se realiza en la vida cotidiana. No se realiza en monasterios retirados, no se realiza en largos retiros. Ahí nos entrenamos, en esos monasterios retirados, en esos largos retiros. Nos entrenamos para nuestro verdadero campo de actividad. Nuestro campo de actividad está en medio de la vida, en cada instante, en cada momento. En cada instante, en cada momento, es donde empezamos a hacer crecer nuestra visión contemplativa. Y en cada instante, en cada momento, nos volvemos al mismo tiempo en transformadores de la vida. Porque, curiosamente, el autor de La nube no habla de una comprensión sabia, no habla de entender, habla de entrar en el no entender, en el no saber, para ejercer el amor contemplativo. Lo está empleando un término, amor contemplativo, que en su visión es consustancial, es intrínseco de eso que he venido a llamar yo mirada silenciosa. No se trata de una nueva filosofía. No se trata de una nueva comprensión global. Se trata de un ver la realidad como está, pero verla actuando desde dentro y implicándonos en ese ver, en esa tarea cotidiana implicándonos. Es un compromiso, una incorporación radical a cada uno de nuestros momentos. Esa incorporación radical a cada uno de nuestros momentos tiene una connotación. Esa forma de ver implica la caída de las murallas, la caída de las separaciones, la caída de los límites. Y en el momento que hay caída de la muralla, caída de las separaciones, caída de los límites, aparece la común unión, aparece la experiencia de unidad. Y al aparecer la experiencia de unidad, en la acción, esto es amor. Cuando Billy Jagger dice, el entramado íntimo del universo es amor, está diciendo que el entramado íntimo del universo, de la existencia, de la realidad, es no separación, es no dos, es comunión. Y comunión en acto es la expresión del amor, que en este caso no está basado en un polo egoico, aislado, esferado, limitado, que busca su propio interés. No es amor interesado, sino, en palabras de Juan de la Cruz, amor desinteresado. Nuestro ejercicio, nuestra gran tarea es empezar a ver la realidad directamente, apagando en esos momentos en que ejercemos esa mirada contemplativa nuestro esfuerzo de discriminación y conceptualización, para así completar una acción que se expresa en amor desinteresado, o como se diría en términos clásicos del budismo, en el ejercicio o la incorporación a la gran compasión.
compasión en el sentido de padecer con, de formar parte con, no solamente de padecer, sino de vivir con, de integrar el corazón. Y esto es no esa tarea que en un determinado momento por fin comprenderemos si nos incorporaremos y nos volveremos santos, sino es una acción que se expresa en las cosas pequeñas y que nos va transformando poco a poco mientras nos adiestramos y mientras entramos, porque hemos abierto las ventanas a una forma de vivir y de comprender que busque el balance en nuestro linaje y en nuestra existencia. Y mientras esto hacemos, transformaremos nuestro entorno, transformaremos nuestra sociedad, nos implicaremos social y políticamente, pero no desde las perspectivas clásicas de los años 60 del siglo pasado, sino desde las perspectivas del amor desinteresado, de nuestra incorporación a la realidad tal como es, que es una realidad no dividida, no adjetivada, no expresada en catálogos y en separaciones, en xenofobias o en fundamentalismos, en dogmas o en religiones separadas. No, nos incorporaremos a una humanidad profunda que comprende su existencia y que experimenta su origen y su destino desde la perspectiva del ejercicio del amor desinteresado. Esta es la gran tarea que nos toca. Y para hacer esta gran tarea que nos toca, hemos de insistir una y otra vez en esa frase que el Maestro de Nazaret nos dice y que sin ella, sin ese ejercicio, nos podemos perder. Entra en tu aposento, cierra la puerta y acepta la oscuridad. Y aceptando la oscuridad, en esa oscuridad que ama en amor por aquel que te espera. Aquel que te espera que eres tú mismo, aquel que te espera que no es nadie separado, aquel que te espera que es la expresión inteligente del amado expresada en cada uno de los momentos de la realidad. Eso os deseo a todos y deseo que esa metanoia nos vaya transformando a todos por el bien de esta humanidad sufriente.